Sabía que no debíamos hacerlo. No debíamos. No sé por qué lo hicimos. Ahora lo veo todo el tiempo y no sé cómo deshacerme de él. Pero, haga lo que haga, es inútil. No podré escapar. Es mejor afrontar las consecuencias. Todo empezó aquella noche, cuando tomando con 3 amigos, eran cerca de las 12 de la noche, y a uno bromeando se le ocurrió jugar a la ouija. Todos, tontamente dijimos que sí, pues solo era un juego tonto, ¿qué podría pasar? Uno de mis amigos, Marcos, subió a su recámara y sacó una ouija que había comprado hace años, pero no había tenido la oportunidad de utilizarla hasta ese momento. Yo aún tenía un poco de dudas, pero por el estado en el que nos encontrábamos no le tomé mucha importancia. Al fin y al cabo, era solo para divertirse. A otro de nosotros, José, se le ocurrió jugar en la casa abandonada, que estaba a 2 cuadras de donde nos encontrábamos. Así que todos acordamos en ir. Tomamos nuestras mochilas y fuimos hacia ese lugar. La casa tenía fama de estar embrujada, y algo de cierto debía tener, ya que ni siquiera las personas sin hogar y ni siquiera los drogadictos se atrevían a vivir ahí. Eso íbamos comentando por el trayecto todo el camino, bromeando sobre con qué espíritu podríamos hablar. Eso era divertido. Cuando estábamos frente a la casa, vieja y muy descuidada, que casi podría derrumbarse al momento de entrar, un aire frío sopló y por un momento nos quedamos sin movernos, observando aquella imponente casa. Decidimos hacerlo rápido, antes que alguno de los padres de Marcos se diera cuenta que nos fuimos de su casa. Rompimos una ventana para poder entrar. Nos situamos en la gran sala que había frente a nosotros, con una gran mesa de madera y un mantel negro. Recorrimos con la cámara de nuestro celular todo el cuarto, de un lado a otro. Todo se veía tan empolvado. Había una escalera de madera que llevaba al segundo piso, pero no nos atrevimos a subir. Nos sentamos en el comedor e hicimos a un lado algunos platos y vasos. Ahí mismo había unas velas. Decidimos utilizarlas para darle más acción al juego. Ya estaban desgastadas. A lo mejor tiempo atrás alguien ya había venido a jugar como nosotros. ¿Quién sabe? Colocamos las velas de lado a lado de la tabla, las prendimos y empezamos a jugar. Mis amigos empezaron a hacer preguntas tontas, así que decidí dirigir el juego. Les pedí que cada uno colocara su dedo índice en el puntero de la tabla, sin hacer presión, solo tocándola suavemente. Estuvimos cerca de 20 minutos sin conseguir respuesta, hasta que volví a preguntar. ¿Es verdad que esta casa está embrujada? La temperatura empezó a bajar, y todos vimos cómo el puntero nos iba guiando y se colocó en la palabra sí. 2 de mis amigos con los que estaba se espantaron y quitaron su dedo. Solo me quedé con José. Le dije que no quitara la mano, porque según había escuchado nos traería problemas. Él asintió con la cabeza y proseguimos, mientras los otros temblaban de frío. Hice otra pregunta. ¿Tú eres el que vive en esta casa? El puntero recorrió toda la tabla y volvió a posicionarse en la palabra sí. ¿Cuál es tu nombre? No hubo respuesta para esa pregunta. Pero en ese momento, en el segundo piso, se escuchó un fuerte golpe y todos brincamos del susto. Parecía que se había caído algo muy pesado. ¿Fuiste tú quien hizo ese ruido? El puntero se dirigió nuevamente en la palabra sí. ¿Qué es lo que quieres? El puntero empezó a caminar por la tabla e iba posicionándose sobre letras. Uno de nosotros empezó a anotar las letras en su celular. Cuando acabó de moverse, había formado la palabra ustedes.
Todos nos quedamos mirando, ya era suficiente, nos queríamos ir. Pero como dicen, la curiosidad es muy grande, y pregunté, ¿qué quieres de nosotros? Observamos cómo se formaba la frase, sus almas. Antes de perder el control y salir corriendo, recordé una regla, que aunque nunca hayas jugado a la Ouija, la sabes. No puedes irte de una sesión con un espíritu si éste no está de acuerdo en irse, ya que podría ser mucho peor. Así que me contuve y grité en voz alta y con voz temblorosa, ya no queremos jugar, nos vamos, adiós. El puntero no se movió y pensamos que había entendido, pero cuando estábamos a punto de levantarnos, escuchamos claramente en la parte de arriba, no. No, no dejaré que se vayan. Volteamos donde provenía la voz. Estaba en el barandal de la escalera. Lo vimos claramente. Era una figura humanoide, encorvada. Si se llegara a levantar, fácilmente alcanzaría los 2 metros. No tenía ningún tipo de atuendo. Su cuerpo era completamente negro y delgado. Se movía extrañamente mientras producía sonidos que nos erizaban la piel. Quería gritar, pero mi voz no salía. Nos observaba fijamente entre la oscuridad donde se encontraba. En medio de la oscuridad, logramos distinguir perfectamente sus ojos rojos, de un rojo profundo y brillante. Se le miraba su dentadura llena de dientes afilados. Empezó a bajar lentamente la escalera, ayudado de sus 4 extremidades, sin quitarnos la mirada de encima. Su caminar era lento, y cada paso que daba era aterrador, ya que sabíamos que vendría por nosotros. Mordí fuertemente mis labios hasta hacerlos sangrar para poder moverme, ya que mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. En cuanto tuve el control de mi cuerpo, grité lo más fuerte que pude, ¡corran! Corrimos lo más rápido que pudimos, sin mirar atrás. No nos detuvimos hasta llegar a un poste de luz, pero faltaba uno de nosotros. No puede ser, lo atrapó, dije. En ese momento, unos vecinos se despertaron por los gritos y salieron a ver qué pasaba. Llorando, pedimos por favor nos ayudaran. Les contamos lo que nos había pasado y ellos llamaron a la policía. Fueron a revisar la casa. Nosotros nos quedamos afuera, ya que no queríamos volver a entrar nunca más. Después de un rato, los policías salieron con nuestro amigo en brazos. Se había desmayado, pero estaba vivo. Nos alegramos por eso. Llegó una ambulancia y se lo llevó al hospital. Nosotros nos quedamos con la policía hasta que nuestros padres fueron por nosotros y les contamos lo que había pasado. Claro que no nos creyeron. Solo nos castigaron por estar tomando y haber ido a ese lugar solos. Pasaron 3 días y José no se había presentado a la escuela desde entonces. Así que decidí ir a visitarlo para ver qué pasaba. Fui solo, ya que los demás tenían mucho miedo aún y sus padres pasaban por ellos después de la escuela. Cuando llegué a su casa, su mamá no me recibió muy bien, pero aún así me dejó pasar un momento. José estaba acostado en su cama, con los ojos mirando fijamente al techo. Me observó por un momento, sin decir palabra alguna. Después de 2 o 3 minutos, dijo, no importa lo que hagan, todos vamos a morir. Después, sin que yo le dijera algo, empezó a relatarme lo que le había pasado esa noche. Yo quería salir corriendo con ustedes, pero mi cuerpo estaba paralizado del miedo. Vi cómo ese demonio iba caminando lentamente hacia mí. Cuando estuvo frente a mí, me sonrió.
Mis lágrimas brotaban sin parar, pero seguía sin poder moverme. Él solo me observaba con sus enormes ojos rojos. Se acercó a mi oído y empezó a susurrarme cosas horribles de lo que me esperaría a mí y a ustedes. Dijo que fueran donde fueran, él ya nos había marcado desde el momento en que entramos a la casa y sabría dónde encontrarnos. Sacó su lengua enorme como si estuviera saboreándome y me la rozó por la mejilla. Sentí un ardor tremendo. Hasta el día de hoy tengo su marca como si me hubiera quemado. No aguanté más y me desmayé. José señaló su mejilla y sí, tenía una marca de quemadura. Después comenzó a llorar y dijo que desde esa noche no había podido dormir, y no porque no pudiera, sino porque él mismo trataba de no quedarse dormido, pues tenía mucho miedo, ya que cuando no aguantaba más y se quedaba dormido, aparecía nuevamente en la casa con el demonio. Este lo tiraba al piso y empezaba a estrangularlo y a carcajearse de él, sin quitarle la mirada de encima. Es por ello que no toma sus medicamentos, para no quedarse dormido. Tenía mucho miedo de no volver a despertar. Me dijo que la primera vez que durmió no despertó en 2 días, pero él sabía que no aguantaría mucho tiempo. Se le veía muy demacrado. Le dije que se tranquilizara y empezó a reír. Me dijo, hoy descansaré al fin, dormiré y sé que no despertaré. Me miró fijamente y me dijo, me dio mucho gusto haberte conocido, siempre serás mi amigo. En ese momento entró su madre y me pidió que me fuera, que lo dejara descansar y que no volviera a buscarlo más. A la mañana siguiente supe por mi madre que Juan había fallecido. Fuimos a su velorio y lo vi. En su cuello, a pesar de haberlo maquillado, se le notaban unas marcas, como si alguien lo hubiera apretado fuertemente hasta asfixiarlo, y su cara tenía una expresión de horror y desesperación. Toda la noche estuve pensando en esto, pero ¿sabes? Él tenía razón. No importa lo que hagamos, Él vendrá por nosotros. ¿Por qué lo sé? Porque llevo 2 noches teniendo el mismo sueño cuando duermo.